Cordiales saludos, estimados estudiantes. Nos volvemos nuevamente a reencontrar, a Dios gracias, para continuar con nuestra clase 1, segunda parte, cuyo tema es la sociología como ciencia. Esta vez entraremos a ahondar mejor en lo que se refiere a los métodos y técnicas de investigación sociológica. Veamos un poquito, antes que nada, ¿qué es método? Es el conjunto de pasos seguidos por una ciencia para alcanzar conocimientos válidos y esos conocimientos puedan ser verificados por instrumentos confiables. En eso consiste la definición de método. Ahora, ¿cuáles son los métodos sociológicos? Tenemos tres. Primeramente tenemos los métodos cualitativos. Nos dice que requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano. A diferencia de la investigación cuantitativa, la cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. Es decir, investiga el por qué y el cómo se tomó esa decisión. La cuantitativa busca responder a preguntas como ¿dónde? ¿Cuándo? La investigación cualitativa toma muestras de reducidos grupos, como salas de clase, etc. Sin embargo, los métodos cuantitativos miden características o variables que pueden tomar valores numéricos y deben describirse para facilitar la búsqueda de posibles relaciones mediante el análisis estadístico. Utilizan las técnicas experimentales, estudio de muestra, etc. Por último, tenemos los métodos comparativos. Estudian la correlación que existe entre uno o más fenómenos que se cotejan. Cuando se estudia, por ejemplo, la relación directa que existe el desarrollo del urbanismo y la relajación de las costumbres. Es decir, trata de cotejar de cómo la vida en una ciudad relaja o hace que perdamos en cierta forma nuestras costumbres. Y en contrapartida, podríamos ver el método comparativo en cómo la gente que vive en un ambiente más rural conservan mejor sus costumbres. En el siguiente apartado tenemos las técnicas de investigación social. La investigación sociológica utiliza varias técnicas, entre ellos tenemos el experimento, los estudios de observación, el muestreo y el estudio de casos. Empecemos por el experimento, veremos en qué consiste. Nos dice que puede ser en un laboratorio como en el terreno. Todas las variables, excepto una, que es la variable independiente, son mantenidas constantes o controladas. Y el sociólogo registra lo que ocurre a medida que manipula la variable independiente. En cada experimento deben conformarse dos grupos, el grupo de control y el grupo experimental. ¿Para qué? Para establecer una comparación, para saber si los cambios de la variable independiente afectan o no el resultado del experimento. Vamos al ejemplo. Un sociólogo pretende conocer el efecto de las ayudas audiovisuales en el desempeño de los estudiantes del primer curso de psicología. Prepara dos grupos, un grupo de control y otro grupo experimental. Claro, todos son del mismo curso y son compañeros. Ambos grupos no saben que son objetos de un experimento. El grupo de control será sometido a 45 minutos de clase donde el profesor desarrollará un tema usando pizarras, cuadros, esquemas, lo tradicional. El grupo experimental también recibirá el desarrollo de la misma lección en la misma proporción de tiempo, es decir, 45 minutos también, con la diferencia que la clase se desarrollará con la ayuda de materiales audiovisuales, sean vídeos, sean PowerPoint, etc. Luego, el sociólogo someterá a ambos grupos a unos ejercitarios para saber quién de los dos grupos asimiló mayor conocimiento. Y ahí se conocerá o se sabrá el efecto de la tecnología en el desarrollo de clase. Seguidamente tenemos otra técnica de la sociología que consiste en los estudios de observación. El investigador trata de registrar sus observaciones en una situación real y no predeterminada como en la experimentación. No se manipula ninguna variable. El investigador puede participar o no con los sujetos de estudio. Vayamos al ejemplo. En este caso, el investigador no se relaciona con las personas a ser estudiadas o investigadas. El investigador quiere saber las interacciones de un grupo de niños de preescolar. O sea, que quiere saber cómo se relacionan. Y lo hace observándolo desde un periscopio oculto en un salón de escuela especialmente equipado. En este caso, los niños actúan como si no fueran observados. Sin embargo, el investigador está oculto y quiere saber el grado de interacción, cómo interactúan y todo lo relacionado.
El siguiente ejemplo es cuando el investigador se relaciona con las personas a ser estudiadas. Entonces, quiere estudiar a unos habitantes de una aldea durante 12 meses. Necesariamente tendrá que convivir con ellos e incluso va a adoptar algunas costumbres. ¿Por qué? Porque deberá interactuar con ellos por la cantidad de tiempo que durará su investigación y evidentemente se relacionará directamente con ellos. Luego tenemos el muestreo. Es otra técnica de la investigación sociológica. En ella se utilizan las entrevistas y las encuestas. A partir de una porción representativa se pretende llegar a un planteamiento general. Si el grupo de estudio de investigación es reducido mediante preguntas a cada miembro de la comunidad a ser investigada, el sociólogo va a poder obtener informaciones válidas. Pero si el grupo es demasiado grande, un ejemplo, hombres paraguayos de 65 años, hay millones, entonces sería imposible entrevistar a cada uno de estos hombres paraguayos de 65 años, por lo que se recurre a las encuestas, que son muestras representativas de sujetos de una población. Por último, tenemos el estudio de casos, que provee un registro completo de todos los detalles relacionados con el sujeto en estudio. El investigador podrá ser un observador participante o no participante. Tenemos un ejemplo concreto. Un sociólogo desea investigar un culto religioso que existió hace unos 30 años en una pequeña aldea, por lo que va a tener que visitar y entrevistar a todas las personas de edad avanzada para recordar el culto en cuestión. Además, el investigador va a examinar todo vestigio, sean archivos, periódicos y correspondencias de esa época, porque el estudio de casos provee un registro completo de todos los detalles que se refiere a una investigación sobre un tema determinado. Hasta aquí fue nuestra primera clase y estoy pendiente de algunas aclaraciones, sea en el grupo de WhatsApp o sea por otros medios. Una vez más, fue un gusto compartir con ustedes y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.